Hablantes Radio. Bienvenidos a su programa Empoderados, animando tu alma, con Ricardo Valdés. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su programa Empoderados, los viernes a las 5. Recuerda que nos estamos uniendo de diferentes partes para empoderarnos con la gracia de Dios. Y hoy vamos a empezar una serie nueva que te va a ayudar seguramente a salir de algunas situaciones. Voy a usar una palabra no muy común que está registrada en el libro sagrado de la Biblia, longanimidad, y esto lo vamos a aplicar a la unión de la paciencia y el poder, porque precisamente esta palabra poca usada y tal vez en nuestro lenguaje no usada, longanimidad, es algo que verdaderamente necesitamos y está registrada en alguna de las cartas de Pablo, sobre todo en Gálatas, y que seguramente nos va a ayudar. Así que gracias por estarnos sintonizando de diferentes partes. Por favor, vaya poniendo ahí en sus comentarios, yo los estoy escuchando de tal parte, porque queremos también enviarles saludos, enviarles bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, la palabra longanimidad, como te decía, poca usada y tal vez en nuestro lenguaje no registrado, pero pues en esta serie que vamos a estar compartiendo contigo en estas semanas, vamos a estarla usando mucho. Es una palabra que expresa una virtud, la virtud que nos hace falta a muchos, sobre todo en el camino que hemos emprendido, en el camino que estamos haciendo. Si tú has decidido empoderarte de cualquier circunstancia, situación por la que estés pasando, tú necesitas longanimidad, necesitas la paciencia y necesitas sobre todo ser invadido de un poder. Dentro de la paciencia, tener el poder de Dios. Conocemos sobre todo la ira, el rencor, que pueden ser productos de un corazón mal influenciado o de un corazón lastimado o de un corazón herido. Y déjame decirte que las heridas no sanadas son tan peligrosas que con el tiempo le crecen oídos y le crecen lengua. ¿Cómo está eso? Sí, las heridas tienen oído y tienen lengua, porque las personas que no sanan sus heridas empiezan a hablar por sus heridas, hiriendo a los demás y empiezan a escuchar todo por las heridas y les va a lastimar. Por eso la gente se sigue lastimando, se sigue lacerando, se sigue hiriendo, y ahí es por donde entra la ira y el rencor. Dos cosas que van a endurecer nuestras emociones, nuestros sentimientos, y como dice la palabra de Dios, nuestro corazón se enfriará de tal manera que pues ya va a estar muy duro, y ahí nacerá algo horrible que llamamos la raíz de amargura. La amargura es algo que nos va a nosotros a estar en un estado de ánimo constante de enojo, ¿no? Y a veces hasta la gente tiene el ceño fruncido y dices que estás enojado, ¿no? Pero ya es una reacción ante eso, ¿no? Nace y es invadida la ira y el rencor por la mala influencia que nos afecta a nosotros, o porque nosotros nos dejamos influenciar. Acuérdese que usted es lo que escucha, lo que come, lo que decía Ortega y Gasset, un filósofo español. Tú eres lo que comes, tú eres lo que escuchas, tú eres lo que lees, y tú eres pues todo lo que recibes. Y nuestros oídos siempre están escuchando y recibiendo cosas que a nosotros pues nos van a ir influenciando positiva o negativamente. Obviamente la ira y el rencor son producto de malas influencias que nos afectan sobre todo
en nuestra naturaleza egoísta. Recuerden que para aquellos que siguen a Jesús como discípulos y como el Señor y el Salvador y Mesías de su vida, han nacido de nuevo, han roto con el hombre viejo, con la naturaleza vieja, y están avanzando hacia un hombre nuevo, una naturaleza nueva y una renovación de la mente, porque la Biblia es bien específica. Dios nos da a ti y a mí un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero la mentalidad renovada nos corresponde a nosotros, según Romanos capítulo 12. Y nuestras capacidades humanas para lograr cambios significativos son menguados cuando nosotros tenemos ira y rencor. Por eso la longanimidad es algo que tenemos que estar produciendo constantemente. Ojalá, es un don, sí, ahorita lo vamos a ver que es un don, pero también es un fruto. El don ayuda a producir frutos y el fruto nos desarrolla los dones. Y así es como un círculo de efectividad, ¿no? Así hay círculos viciosos, pues hay un círculo de efectividad cuando nosotros estamos alineados. ¿Necesitamos la ayuda de Dios? Claro que necesitamos la ayuda de Dios, pero Él es ayudador. De hecho, se dice en griego parakletos, el que está a mi lado, el que está ayudándome. Nomás para aclararles un poco, el paracleto, como nosotros lo llamamos, el paráclito, lo traducimos al español. En la antigua Grecia era, por ejemplo, yo era un español o era un romano que no hablaba el griego, no lo dominaba y cometí una fechoría y pues me llevaron al juicio porque eso sí, estaban muy desarrollados tanto los romanos como los griegos, que estaban muy desarrollados en esto, ¿no? En los juicios orales y en que la gente fuera juzgada justamente y en la justicia y todo eso. Y si yo pues venía como extranjero y cometí una fechoría, me asignaban, si no hablaba el español, si no hablaba el griego, perdón, me asignaban a un paracletus, a un hombre que hablaba mi idioma, que entendía mis costumbres, mi cultura, para poderme ayudar y el poder ser una especie de abogado. Por eso se le llama al Espíritu Santo el Paráclito, el Paracletus, el ayudador, y se traduce como el abogado, pero en realidad era el ayudador, porque mi juicio podía durar bastante, algunos meses, y el Paráclito me lo encargaban como para cuidarme, pero yo podía andar libre, pero siempre estaba junto a mí, me ayudaba. Entonces, ese es el significado que le da Jesús al Espíritu Santo, es un paracleto. Él vendrá como otro paráclito. O sea, el primer paráclito de los discípulos fue Jesús y nosotros históricamente no estábamos ahí, pero Jesús nos dejó, dijo, otro paráclito, o sea, alguien que vendrá y que podrá tener la multidimensión de poder estar al mismo lugar en todas partes y con todos. Eso Jesús estaba limitado por ser 100% hombre, pero era 100% Dios, pero 100% hombre. Entonces, ¿necesitamos a Dios? Sí, lo necesitamos como un ayudador, como un paráclito, pero Él no va a ser todo. Por eso nosotros tenemos que desarrollar, potencializar, nosotros tenemos que ser hacedores. La Biblia habla constantemente de hacedores, de cumplidores de promesas. De hecho, aquí en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte que se llama así, cumplidores de promesas. Los cumplidores de promesas es un organismo que se dedica a discipular, creo, en su mayoría a hombres, para hacerlos hombres de Dios, ¿no? Pero la Biblia constantemente, el apóstol Santiago también nos está hablando de ser unos hacedores, ¿no? Hacedores de las promesas y hacedores de lo que Dios nos ha dicho. Y la longanimidad junto con otros frutos los tenemos que desarrollar tú y yo, no van a venir por ósmosis ni van a venir
de una manera así que van a caer el paquete completo de los frutos y ya no. En el trabajo y en el desarrollo y en la alineación a la voluntad de Dios y el hacer que lo que nos corresponde hacer, nuestro propósito por el cual estamos aquí en la tierra, es como se van a desarrollar todos estos frutos. Dice, voy a usar un texto bíblico, Gálatas, muy conocido, Gálatas 5, del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo, ya os advertí antes, que quien hace tales cosas no heredarán el reino de Dios. Capítulo 5 de Gálatas es un capítulo muy profundo para aquellos que queremos ser discípulos de Jesús, bien profundos también, bien hechos, no más una embarrada de discípulos, sino ser. La palabra ser filosóficamente habla de lo que es, no el hacer de lo que hace. Y mucha gente es más hacer que ser. Por eso se vuelven religiosos. La diferencia entre un religioso y un verdadero discípulo es que el discípulo es un ser discípulo y el religioso es un hacer. Él hace cosas, pero en realidad no es por dentro, no denotan que lee la Biblia, reza, ora, hace todo externo, pero nada interno. En cambio, el discípulo se deja transformar, como el profeta Jeremías habla de el alfarero que agarra la arcilla y si no le queda bien, la destruye de nuevo y la vuelve a construir. Ese es un verdadero discípulo que se ha dejado moldear. Y hay tendencias. En este capítulo 5 de Gálatas, Pablo está hablando de las cosas que son carnales, de las cosas que son contrarias, entre ellas la ira, entre ellas la impaciencia, la borrachera, el libertinaje, la división, las disensiones, las rivalidades y cosas semejantes, porque no es una lista exhaustiva, sino es una micro lista de los efectos de la carne y de los frutos de la carne. La carne da carne, los frutos del espíritu dan frutos del espíritu, son círculos de gracia que van dando, círculos de gracia que nos van dando a nosotros. En cambio, los otros son círculos viciosos, que siempre un vicio, algo carnal nos va a llevar a algo carnal. Como les decía el viernes, en uno de los viernes, les decía que una mentira nunca es sola. Nunca vas a mentir, nunca vas a dar una mentira. Siempre necesitas una mentira para proteger la mentira que diste por la primera mentira, y necesitas otra mentira para proteger la mentira con la que protegiste la primera mentira, y así te vas yendo. Por eso somos mentirosos, porque no usamos una mentira. Una mentira nunca viene sola, un vicio nunca viene solo, siempre un vicio nos lleva a otro. Lo carnal, nuestras tendencias egoístas, como las obras de la carne, así se le llama, las obras de la carne. Entre ellos están los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, Y la gente trata de dimensionar lo más feo para poderse justificar. Yo no mato, no robo, yo no me meto con nada, pero bien que chismea, hasta tiene el título de la chismosa del barrio. Pero ella dice, no, eso no es lo mismo que matar. No, pero está dentro del catálogo antirreino, del catálogo que no nos va a permitir entrar al reino. Y no estoy hablando de la vida eterna, porque te puedes arrepentir y te vas al cielo. No está hablando de eso. Está hablando del reino aquí en la tierra. Acuérdense que el reino aquí está en la tierra. Allá está el reino de los cielos y el reino de Dios está aquí en la tierra. Es la presencia manifiesta de Dios. Es donde se empieza a experimentar de una manera
poderosa la gracia, y aquí se empieza a experimentar la herencia, no allá. Aquí se empieza a experimentar el gozo, no allá. Claro que allá va a ser dimensionado, allá va a ser potencializado, allá va a ser a la potencia eterna e infinita. Aquí estamos en nuestros límites, ¿no? Pero aún sin embargo, todas las personas que tienen estos frutos antirreino no podrán gozar del reino aquí en la tierra y pueden arriesgar a no entrar al reino de los cielos. Sin ninguna duda, necesitamos un antídoto ante todo esto, ante estas fallas, y es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, nuestro ayudador. Pablo prosiguió diciendo, porque no solamente habla de los frutos de la carne, sino también habla de los frutos del Espíritu. Y ahí mismo en versículo 22 al 23 del mismo capítulo de la misma carta de Gálatas, en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Y mire, muy importante. No son, siempre que habla de las listas, al igual que los mandamientos allá por Éxodo, no son listas exhaustivas, ¿eh? Por ejemplo, los 10 mandamientos. Hay 10 mandamientos y hay gente que dice, no, ojalá los hubieran reducido a 5, no, con que hubieran, es más, después lo reducen el Evangelio Jesús a 2, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, si usted no conoce esto, los 10 mandamientos es una síntesis de 613 mandamientos. En realidad la ley tenía 613 mandamientos, no eran 10 mandamientos. Entonces, si nos hubieran lanzado los 600, y ahora sí, pues no dáramos el ancho. Por eso en la temporada cristiana, en la temporada de la gracia, que es la que estamos viviendo, de la cruz para acá, nosotros no pudiéramos vivir 613 mandamientos, ni siquiera los 10, pero tenemos la gracia de Dios, la justificación, y estamos bañados con la sangre de Cristo, que se nos ha borrado todos nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo, lo recibimos como Salvador y Señor, Él cambia nuestra naturaleza y tenemos que caminar para desarrollar esa nueva naturaleza. Antes, las personas que se esforzaban por vivir los 613 se le llamaba justos. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, José, el papá putativo de Jesús, era justo. Y también el que compitió entre las elecciones para ocupar el lugar de Judas, él también, Matías, uno de ellos, le llamaban el justo. ¿Qué quiere decir justo? Pues que se esforzaban por vivir los 113 mandamientos. Entonces, cuando tenían el título, eso eran que eran rectos, íntegros. Pero cuando Jesús muere, resucita, es glorificado y envía el Espíritu Santo, todos somos justos. Todos, y especialmente aquellos que hemos recibido la justificación, que le hemos activado. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Aquí tengo unos pases para ir a ver el partido de la NBA de los Lakers contra Chicago Bulls. Ay, qué bueno, gracias, bien alegres. Y lo pones en un marco y lo pones en la sala. Y pasó la fecha del juego, pasó el año, pasó todo. Y de nada sirvió porque no fuiste. Hay mucha gente que tiene la salvación enmarcada en su casa, que sí la toca y dice qué bonito, soy salvo, Jesús murió en la cruz, pero nunca fueron a ver el partido de básquetbol, teniendo en primera fila. Bienvenidos a Empoderados. Hoy es viernes a las 5 de la tarde y todos los viernes estamos de las cantantes, ¿no? Que van y se ponen ahí en las primeras bancas y ahí están, pero eso no sirve de nada porque no activaron su
salvación en este caso. No activaron, no fueron al juego, no activaron la salvación. Si tú la activas, tú ya eres un justo. Y con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios puedes llevar a cabo más que los 10 mandamientos, más que los 613 mandamientos. Puedes llevar la efectividad de los frutos del Espíritu que te acabo de mencionar, que es una lista, micro lista, ¿no? No es exhaustiva, te decía: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Esto es lo contrario a lo que acabamos de leer. Estos son, los otros eran los frutos antirreino, y estos son los frutos del reino. Estos son los frutos con los que se caracteriza. Con esto nos deberían de caracterizar a nosotros como cristianos, no porque traemos una cruz, no porque traemos una camiseta que diga Jesús es mi Señor y yo soy cristiano, no porque cuando hago una solicitud de trabajo cuando me ponen de qué religión eres, cristiana. No por eso. Nos deberían de distinguir por estos frutos. Nos deberían de distinguir, y la gente tendría que sacar como conclusión que somos cristianos. De hecho, cuando me dicen, rara vez digo soy cristiano, rara vez. Yo digo soy discípulo de Jesús. Y ya después me van a decir, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Y ojalá sean porque están diciendo, veo en ti la paciencia, veo en ti la alegría, la bondad, la fidelidad, no porque yo lo cante a bombo y platillo, o porque yo lo diga como un orgullo ministerial, o un orgullo, o como lo digo a veces en algunos sectores, ¿no? Como una supremacía religiosa. Es que yo soy católico, es que yo soy cristiano, ¿no? Y se llenan la boca, pero el corazón está totalmente vacío de la ausencia de Dios. Hace mucho, mejor dicho, nunca ha entrado Dios ahí, ¿no? Está vacío totalmente. Pero bueno, con esto quiero decirte e invitarte que longanimidad es un fruto. Es lo primero que te quiero enseñar, que es un fruto del Espíritu, un fruto que Dios te da. Longanimidad es la unión de la paciencia y el poder. El próximo viernes te voy a seguir explicando en esta serie lo que es la longanimidad y cómo adquirirla. Y recuerda que un día como hoy te va a alcanzar el toque divino, y el toque divino va a hacer que seas una persona exitosa en todos los campos donde tú te desarrollas. Y recuerda que Dios te da un fuerte abrazo, y cada viernes a las 5 de la tarde, hora de Sonora, hora de Arizona, estamos viéndonos por Hablantes Radio, la nueva frecuencia en la que estamos, y queremos empoderarte, animar tu alma. Esa es nuestra misión. Nos vemos. Esto ha sido todo en Empoderados, animando tu alma. Ricardo Valdés te espera el próximo viernes a las 5 de la tarde. No te puedes perder nuestra siguiente misión.